Think Different, la campaña de Apple, es sin ninguna duda una de mis campañas favoritas de toda la historia. Y si tuviera que decirte dentro de Apple el orden donde lo pondría, creo que la dejaría en segunda posición, por detrás de la de 1984, que creo que para mí tiene un valor especial porque fue una de las que me hizo querer dedicarme a esto, porque me hizo meterme en George Orwell en la literatura, es decir, que tuvo un impacto que fue un poquito más para mí cuando la vi por primera vez. Fue esa chispa que hizo que Apple para mí fuera una compañía especial a la que seguí durante muchísimo tiempo, llegué incluso a escribir digitalmente sobre ella para ganar dinero. Pero hay otra que me parece, incluso por el momento en el que se lanza, trascendente, que marca un punto de inflexión en lo que es la compañía y que creo que no se le da tanto rédito a pesar de que de ella podemos aprender muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Y me estoy refiriendo a la campaña de Think Different, como te decía al principio, uno de esos grandes hitos de la publicidad moderna que sí o sí deberíamos de traer en consideración. Y de ella vamos a hablar hoy en este episodio del podcast, pero antes ya sabes que puedes apuntarte ahora mismo y completamente gratis a la lista de correos simplemente haciendo clic en el enlace más abajo, que cuando lo hagas entrarás dentro de una lista donde cada día te envío un correo gratuito con historias, con consejos de venta y para mí con el mejor contenido que hacemos. A alguno le gustará más el podcast, a otro le gustará más otra cosa, pero bueno, en general ahí está. Y creo que es interesante ya volver a meternos dentro de dinámica apeliana para poder entender todo esto, ¿vale? Vamos a ponernos un poquito en contexto, creo que es importante, porque esta campaña es una de las más icónicas en la historia de la publicidad y tuvo, como te decía, un impacto muy importante dentro de la percepción de marca que había sobre Apple, ¿vale? Estamos a finales de los 90, Apple está en una situación complicada porque había perdido mucha cuota de mercado y básicamente Microsoft le estaba pasando la mano por la cara, por no decir otra cosa. Pero en el 97 sucede algo, y es que Steve Jobs vuelve a la compañía, vuelve el hijo pródigo para intentar volver a poner a la compañía donde merece. Y ahí es donde decide dar un nuevo rumbo a la empresa. No solo a nivel creativo con el anuncio, que cambia por completo los paradigmas de lo que se ha hecho hasta el momento, sino también a nivel estrategia comercial, porque elimina productos, se centra solo en unos pocos y dice que tiene que ser muy fácil escoger, ¿vale? Deja los ordenadores, deja los iPods. Y realmente en aquella época no deja absolutamente nada más. Luego llegará con... No, de hecho el iPod ahí todavía no estaba, deja los ordenadores. Luego ya llegará con el iPod, con el iPhone, con los iPads y todo lo que conocemos hoy en día, con el Apple Watch. Pero en ese momento era eso, ¿vale? Entonces, de hecho creo que el Apple Watch se lanza después del fallecimiento de Steve Jobs, porque si este año es el 10º aniversario, 2024-2014, sí, Steve Jobs falleció en 2011. Pero bueno, lo importante es que se lanza esta campaña, ¿vale? Que intenta robar de alguna manera ese protagonismo, ese impacto que tiene la compañía. Y para ello hace una mezcla entre el anuncio televisivo del que ahora hablaremos con el anuncios impresos que se desglosan por prácticamente todo el mundo, porque es una campaña a nivel mundial, ¿vale? Antes de entrar dentro de ella podemos asegurar que fue un éxito rotundo y se considera un punto de inflexión dentro de la compañía, reposicionando su marca y mostrándola al mundo como ese símbolo de creatividad e innovación que Steve Jobs siempre quiso que fuera. Déjame leerte el texto del anuncio, te lo voy a leer en español, ¿vale? Para que todos lo podamos entender, pero bueno, que puedes buscar ahí en internet en cualquier momento la versión original sin problema, ¿vale? Dice así: aquí están los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, los que ven las cosas de manera diferente, no les gustan las reglas y no tienen respeto por el status quo. Puedes criticarlos, puedes estar en desacuerdo de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante, y mientras que algunos los ven como locos, nosotros vemos genialidad, porque las personas que son lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que realmente lo hacen. Este es el texto, el copy del anuncio, que la verdad es que es súper potente. Y te iba a decir una cosa, hay una cosa que podrías hacer es, si quieres crear algún anuncio que sea inspirador, puedes darle al ChatGPT este texto y decirle, hazme algo parecido en este sector o con este cliente, con este avatar, y te va a hacer una pequeña mezcla. Evidentemente va a olerse el origen de lo que es, pero puede ser un homenaje. Y creo que ahí tienes una parte muy, muy importante, ¿vale? A nivel resultados, ya profundizando un poco más, esta campaña lo que hizo fue, por un lado, la renovación de la imagen de Apple, como ya hemos hablado, y la fidelización de clientes, aquellos que siguieron formando parte de la compañía ahora tener un motivo para hacerlo, y hubo otros que se habían alejado hacía tiempo y que con esto tuvieron un motivo para volver. Hubo un incremento de las ventas, que aumentó significativamente la venta de los productos, generando por fin esa vuelta de clientes y esa vuelta de algunos antiguos, y una revitalización financiera en una compañía que estaba realmente a punto de quebrar. Apple estaba
basaba en el más auténtico beneficio. Necesitaba un choque, un shock para poder estar ahí, ¿vale? Como decía, bueno, es considerada una de las más importantes de todos los tiempos y al final inspiró no solo a los consumidores, sino que se cuenta que también cambió el rumbo de la motivación y de la manera que trabajaban dentro de la compañía. Bueno, recibió muchos premios, etcétera, pero lo más importante es esto, ¿no? A nivel resultado, que fue lo que logró. Ahora bien, a nivel marketing, ¿por qué funciona? ¿Qué tiene de especial esta campaña? ¿Qué lo hace tan diferente, que la hace única, ¿no? Porque al final, en estos contenidos lo que intentamos es no quedarnos únicamente en fue muy bien, qué chulo el copy, sino entender a nivel marketing, a nivel persuasivo, por qué funciona. Así que lo que vamos a hacer ahora es primero un pequeño análisis a nivel marketingiano y luego entraremos más desde el punto de vista de la persuasión para entender por qué funciona, cómo lo hace, qué podemos aprender de ella, para poder replicarlo en nuestros negocios, porque al final la clave de todo esto es ver qué podemos sacar para después replicarlo con nuestros textos, con nuestros clientes, con nuestro propio negocio, etcétera y etcétera. Está sonando algo ahí y espero que no se oiga demasiado. Entonces, como decíamos, los objetivos que se propuso la campaña antes de iniciarse fueron los que ya hemos ido mencionando. Por un lado, revivir la marca, que lo consiguieron, diferenciar a Apple de la competencia y fidelizar a esos clientes que se habían mantenido fieles a Apple. Muchos de ellos no por lo que significaba en el momento, sino por lo que significó en el pasado. Había que darles algo que realmente mereciera la pena. El segundo objetivo fue la segmentación, el targeting y el posicionamiento. Había que identificar esos segmentos de mercado de clientes potenciales que valoraran la creatividad, la innovación y el pensamiento independiente. Había que enfocar los esfuerzos en creativos, profesionales, estudiantes y consumidores que buscaran ese elemento diferenciar. Había que desafiar el status quo y sobre todo había que posicionar a Apple como la marca que apoye y celebra a aquellos que piensan diferente y que cambien el mundo. Como esa marca que da las herramientas para que esto pueda hacerse realidad. La propuesta de valor la podemos diferenciar en tres elementos clave, que es emocional, funcional y simbólica. Emocional, evidentemente, buscaba una conexión emocional con esa idea inspiracional y aspiracional, con esas personas creativas que buscan cambiar el mundo, que vieran aquí representado aquello que querían encontrar. A nivel funcional, quería destacar la superioridad técnica y de diseño de los productos de Apple y ese valor como herramienta para conseguir ese cambio mundial. Y a nivel simbólico, la asociación con figuras icónicas y revolucionarias que han tenido mucho impacto en el mundo, porque no lo hemos dicho, porque he dado por hecho que la conoces, pero realmente lo que hicieron mientras contaban todo el copy que hemos mencionado antes es ir lanzando imágenes de algunas de las personas más influyentes del mundo: Mohamed Ali, Albert Einstein, Pablo Picasso, es decir, aquellas personas que realmente pusieron el mundo patas arriba, que revolucionaron su sector a la hora de tenerlo. A nivel mensaje fue bastante potente porque, por un lado, ahora luego profundizaremos en cada uno de los elementos, ¿vale? Pero tuvo una narrativa muy poderosa que hablaba de los locos y de los rebeldes para que la gente se pudiera sentir identificada, esos incomprendidos pudieran encontrar su lugar. Fue muy simple, de fácil recordar, porque el concepto era piensa diferente, y luego a nivel visual ese blanco y negro la verdad es que era muy impactante. Esto en un mundo un poco más que empezaba a tirar por una espectacularidad en los anuncios, era un anuncio calmado, relajado, blanco y negro. Es que llamaba la atención, porque recuerda que llamar la atención no es hacer algo que sea la bomba, sino hacer algo diferente a la hora de hacerlo. Los resultados, como decimos, fue aumento de ventas y aumento de la percepción, y hubo muchos aprendizajes que ahora podemos entrar, ¿vale? Así que si te parece, vamos a ver en profundidad cada uno de estos elementos que hemos ido mencionando para entender cómo funciona el anuncio, qué podemos hacer para recuperarlo. Empezamos por objetivos de la campaña, ¿vale? Y vamos a ver la idea de revivir la marca para que lo podamos entender. Y es que en 1997 Apple estaba al borde de la bancarrota y su imagen como marca estaba completamente deteriorada. Nadie veía ya esa Apple innovadora que había cambiado el mundo con los ordenadores, por ejemplo. Y claro, la falta de Steve Jobs durante muchos años, que era el gran líder, pues había enfatizado todavía más esta situación. Necesitaban un cambio y el regreso de Steve Jobs fue el primer punto de que empezara un reconocimiento claro de que la compañía necesitaba redefinir su identidad para sobrevivir y prosperar. Steve Jobs dijo de volver a las raíces de Apple como una empresa que se distinguía por su innovación y por su creatividad. La estrategia creativa de Think Difference se diseñó para comunicar un mensaje claro y potente. Apple es diferente porque desafía el status quo, y al utilizar figuras históricas que hicieran precisamente esto se asociaba con su autoridad. Y bueno, el resultado fue el esperado, ¿no? El reavivar ese interés, no solo entre los consumidores, sino también entre la prensa, la industria y los propios trabajadores. Que lo de los trabajadores parece una tontería, pero es probablemente el paso más importante, porque se comentaba en esa época que estaban muy agotados, muy grises, que no querían seguir lo que estaban haciendo.
A nivel de diferenciación, buscaban un posicionamiento competitivo, y es que en los 90 Microsoft dominaba el mercado con su nuevo sistema operativo Windows, que era percibido como la opción corporativa por excelencia, la más segura, y Apple necesitaba una estrategia para destacar sus diferencias fundamentales respecto a esta compañía y sobre todo pedir a un público diferente, ¿vale? Microsoft es el de la camisa, el de la oficina, el de la corbatita, perfecto, nosotros vamos a ser diferentes. Necesitaban también un mensaje diferenciador, y es que Think Different no solo comunicaba que Apple tenía productos distintos, sino también sugería que usar productos de Apple era un acto de creatividad y no de conformidad. Y este mensaje contrastaba con la percepción de Microsoft como una empresa conservadora y orientada a los negocios. Tenemos que trabajar también una apelación emocional y filosófica, y es que en lugar de centrarse en las características técnicas, apeló a los valores emocionales y la filosofía de aquellos que podían utilizar sus productos. La fidelización, evidentemente, era la reafirmación de la base de clientes, aquellos que se habían mantenido a pesar de la deriva en la que estaba la compañía, la atracción de nuevos clientes, el sentimiento de pertenencia, por decir, ostras, yo formo parte de este gran universo, y luego lo que decimos, ¿no? Fue un gran crecimiento y un cambio completamente de la percepción que tuvo la compañía. A nivel segmentación, lo primero fue identificar, que hizo Apple fue identificar ese segmento que quería que fuera su usuario, ¿no? Ya que sabían que habían perdido mucho espacio con una empresa como Microsoft y que el público generalista se iba a quedar siempre con los de la ventana, por lo menos a corto plazo. Necesitaban ir a aquellos que quisieran probar, que quisieran innovar, que quisieran ir un pasito más allá. Y se dieron cuenta de que aquellos que valoraban la creatividad, la innovación, de pensar diferente, nunca mejor dicho, eran aquellos que podían llegar, eran aquellos que podían comprar estos productos. Así que el mensaje está lanzado directamente a ellos. Jóvenes adultos que seguían sin encajar en el mundo, profesionales en campos creativos, estudiantes universitarios y académicos que mantenían indemnes sus sueños de seguir cambiando el mundo. Precisamente iban hacia ellos, ¿vale? A nivel psicográfico eran personas que se veían a sí mismos como innovadores, como creativos, como no conformistas, dispuestos a desafiar este status quo. Y bueno, al final esto es uno de los grandes esfuerzos que hizo Apple, y piensa que a partir de ese momento, durante toda la etapa Jobs, ya luego llegó la etapa Tim Cook y esto cambió, pero durante toda la etapa Jobs, Apple se enfocó directamente en estas personas inconformistas, estas personas que querían cambiar el mundo, estas personas diferentes. Luego ya llegó Tim Cook y fue a la masa. Fue a ser la empresa más grande del mundo, fue a ser la empresa que cambiaba todo. Pero en ese momento Steve Jobs lo tenía muy, muy claro para poder hacerlo. La propuesta de valor, como decíamos, tenemos que dividirla en propuesta emocional, funcional y simbólica para poder entenderlo. La emocional, y es que empezaba con un mensaje inspirador, y es que el eslogan Think Different en sí mismo es una llamada a la acción inspiradora, a invitar a los consumidores a ir un paso más allá de lo convencional, a adoptar una mentalidad de innovación y de valentía. Era aspiracional, mostrando figuras que ya habían cambiado el mundo. Y es que Apple no solo celebraba su legado, de hecho su legado no está pendiente ahí, sino celebra el legado de aquellos locos inconformistas, aquellas personas que cuando los veías pensabas, joder, yo quiero ser como ellos. Hay una conexión emocional desde esos sentimientos de admiración y aspiración, creando una fuerte unión con la audiencia. Y al final este tipo de conexión es crucial porque las decisiones de compra a menudo están influenciadas por emociones y por razones lógicas. Tenemos la parte de lealtad de la marca, y es que una conexión emocional sólida fomenta la creación de clientes leales. También tenemos esa propuesta de valor desde un punto de vista funcional, ¿vale? Por un lado tenemos la innovación técnica, o innovación tecnológica, que es una celebración también porque inconscientemente lo que se está haciendo es las personas que quieren cambiar el mundo utilizan nuestros productos, por lo tanto nuestros productos están preparados para ese cambio de dicotomía. Hablan de un diseño superior y se deja caer también por ese elemento clave que ha sido siempre en Apple, la facilidad de uso también queda claro porque cualquier persona podría emplearlo, y creo que esto queda muy muy importante dentro de lo que estamos haciendo. La propuesta de valor simbólica empieza por el uso de figuras icónicas, y es que aparecen Albert Einstein, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Pablo Picasso. Apple al final se vale de la autoridad de aquellos locos que han cambiado el mundo para decir, nosotros somos los siguientes locos que lo vamos a cambiar. También tiene una simbología de cambio y de revolución, que es una marca para aquellos que quieren cambiar el mundo, una parte de legado y de continuidad, y por último el valor percibido de cara a los clientes potenciales a la hora de hacerlo. A nivel de mensaje, creo que es uno de los puntos más interesantes que tenemos que analizar, ¿vale? Y es que, como bueno, ya sabes que la narrativa celebra a los locos y los rebeldes, pero ¿por qué esto? Bueno, primero porque al final ha sido el usuario el que siempre había apelado a Apple. Apple durante mucho tiempo, en el momento en el que explota, es cuando
tiene una narrativa de somos los pequeñitos que desafiamos a los grandes, somos los que vamos a derrotar a IBM, en este caso ahora a Microsoft. Es decir, desde el principio la gran narrativa que ha ido de Apple ha sido esta, y lo tienen muy, muy en cuenta. Además es un mensaje muy sencillo pero con mucho significado, ¿no? Que yo creo que es lo realmente interesante. Think different, cualquiera puede recordarlo. Al final, la idea principal del mensaje es: si eres un loco, eres un inconformista, eres creativo y quieres cambiar el mundo, utiliza mis productos, no los de la competencia. Pero es que esto no es una idea nueva de Apple. Durante mucho tiempo, en la primera etapa, con el Apple II, que fue el gran éxito de Apple, había campañas publicitarias que decían: si X famoso ya muerto, que era una persona muy creativa, siguiera vivo, utilizaría este dispositivo, utilizaría este ordenador. Y durante mucho tiempo se basó en ello, autoridad transferida para poder hacerlo. Creo que visualmente también es realmente potente. El blanco y negro destaca de la publicidad, las figuras icónicas, una estética muy minimalista. Es decir, tú ves el anuncio y hoy en día sigue entrando por los ojos. Es decir, yo personalmente creo que sería el típico anuncio que si lo ves en YouTube te quedarías a verlo para ver qué locura me están contando. Yo ahora mismo pago YouTube Premium, entonces no veo prácticamente ningún anuncio de los que hay en YouTube, pero está ahí. Y creo que es buena táctica ver cómo lo hacen. Estrategia. Bueno, pues al final hice una estrategia muy amplia, ¿vale? Una publicidad multicanal que tuvo anuncios en televisión, evidentemente el que ya has visto, la publicidad impresa, también fue muy viral, y es que incluso en la época, sin unas redes sociales, la gente comentaba este anuncio porque al ser tan sencillo de comentar, hacía que la gente lo quisiera comentar constantemente, y esto, pues oye, lograba que la gente estuviera conectada, que estuviera encima, que tuviera ganas de saber más de todo, ¿vale? Y bueno, pues creo que algunos de los aprendizajes que podemos sacar de esta campaña al final son la importancia de la identidad de marca, definiendo claro nuestra marca, quiénes somos, quiénes que queremos ser y qué ideas queremos transmitir a las personas. Tenemos que ser consistentes con ello, porque el gran problema que había tenido Apple a lo largo de los años había sido que había perdido esa consistencia, esa coherencia de quiénes eran. La gente ya no los identificaba como nadie. Y creo que esto es algo clave, ¿no? Que habían perdido esa esencia, y es muy fácil con el día a día, con el paso de las semanas, de los meses, dejar de ser lo que somos por la propia velocidad a la que se mueve el mundo, pero si queremos cambiarlo realmente deberíamos de estar ahí. El segundo aprendizaje clave es esa conexión emocional, apelando a las emociones con el Think Different, ¿vale? Con una narrativa inspiradora. Fíjate que si esta campaña se hubiera hecho sin la narrativa, sin el blanco y negro, sin los personajes históricos famosos, seguramente no hubiera tenido tanta potencia. Vale, bien. Y con todo ello, vamos a ir ahora a un punto de vista más persuasivo, más de copywriting. ¿Por qué funciona la campaña? Es decir, a nivel marketingiano lo tenemos claro, hemos visto claramente qué es lo que lo hace tan diferente, tan único, pero ¿por qué funciona? ¿Qué lo hace única? ¿Dónde están los elementos persuasivos que realmente tiene? Así que le voy a dar un traguito al café para poder estar, son las 6 de la mañana, por cierto, mientras grabamos esto, y vamos a entrar ya en esa parte que deberíamos tener aquí, ¿vale? Por un lado, vamos a ver las claves persuasivas y vamos a ir profundizando, que son emoción y aspiración, identificación y relación, simplicidad y claridad, contraste y diferenciación, credibilidad y autoridad, resonancia y relevancia, elementos visuales y llamada a la acción implícita. Vamos a ver cada uno de ellos, aunque algunos lo vamos a pasar un poco por encima porque ya lo hemos analizado en la parte marketingiana, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la parte de emoción y aspiración. Esto ya lo hemos ido viendo, pero al final se genera una conexión emocional muy potente con el cliente, es uno de esos gatillos emocionales que se pueden tocar, y la necesidad de yo quiero ser como ellos, y lo que hacen ellos para ser así es, de alguna manera, es crear, es seguir soñando, es seguir tal, pues vamos a buscar esa idea nosotros tan bien. Tenemos por otro lado la identificación y relación, la de querer formar parte, querer ser como esas figuras icónicas que nos está presentando. Esto que parece una tontería es una de las estrategias más potentes. ¿Por qué el Real Madrid vende camisetas? Porque quiere ser como Mbappé. ¿Por qué, yo qué sé, te apuntas a una universidad u otra? Porque sabes que esa universidad han pasado por ahí algunos de los líderes más importantes del mundo. ¿Por qué eliges un mentor u otro? Porque quieres ser como él, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy importante, ¿vale? A la hora de hacerlo. También incluye al público, ¿vale? Fíjate en unos detalles que utiliza términos como nosotros durante el mensaje para que la persona sienta que ya forma parte de ese grupo. Estos son esos detallitos que pasan desapercibidos pero que son muy importantes. No habla de nosotros y tú, sino que a ti te meten ya dentro de la campaña, ¿vale? Entonces creo que es muy, muy importante. Empoderar al consumidor con un lenguaje que invita a seguir creando, por ejemplo. Le da valor a un propósito, un movimiento, una visión. Siempre hablamos de que una propuesta, una promesa va a hacer que te compren, pero un movimiento, una misión, una mirada a largo plazo va a hacer que te sigan. Y esto parece como que solo es para empresas grandes, pero nosotros también podemos hacerlo a la hora de trabajarlo.
Bien, tenemos también la simplicidad, que lo hemos mencionado ya a lo largo de varios puntos, pero creo que es importante. Al ser un eslogan tan corto y tan sencillo es muy fácil de recordar. Puede que nadie sea capaz de recordar el copy entero del mensaje, pero la esencia, la idea, las claves las puede comentar cualquier persona a la hora de hacerlo. Además, creo que es bastante corto y bastante directo. ¿Cuánto durará el anuncio? Mira, voy a buscártelo para poder verlo, pero ¿cuánto puede durar este anuncio en total? ¿30 segundos? Mira, dura 1 minuto 01. Y de hecho, mira, ya que estamos aquí, vamos a escucharlo un momento, que creo que puede ser interesante el hecho de verlo, si te parece. Aquí va. Ahí se ve. Vale, perfecto. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bueno, pues ahí está. Realmente es un minuto muy potente. Y no me acordaba, pero había una versión del anuncio que también se emitió narrada por Steve Jobs, lo que lo hacía todavía más esa gran revolución que estamos viviendo dentro de la compañía a la hora de verlo. Bien, voy a quitar el sonido del ordenador, no se vaya a colar alguna notificación y seguimos hacia adelante, ¿vale? Genial. Vale, tenemos el contraste y la diferenciación. Al final, lo que busca Apple es una diferenciación de IBM y Microsoft, que son aquellos que dominan el mercado. Y entonces, desde ese momento, lo hacen de manera distinta. Piensa que IBM y Microsoft se posicionan como una marca segura, una marca tradicional, una marca donde todo es estable. Que luego ya vimos que históricamente esto ha cambiado mucho, ¿no? Apple se posiciona como lo contrario, como la marca para los locos, para los que quieren hacer más cosas, para los que quieren cambiar el mundo. Creo que es algo muy potente. Tenemos también el posicionamiento de Apple nuevo que buscan, ¿vale? Como hemos dicho, y una comunicación implícita hacia ese destino. Oye, si no formas parte, si eres el bicho raro, etcétera, vente aquí. A la hora de hacerlo. Recupera la identidad y la credibilidad de Apple por dos motivos. Uno, por el hecho de que es el nuevo anuncio de Steve Jobs, porque esté narrado con él y como es una llamada de atención, pero también por la autoridad que se transfiere desde esas personas de autoridad que, además, creo que no con los que no sin más, sino que pidieron permiso a todas las familias para poder hacerlo desde el momento. Esto es el valor asociativo, la transferencia de autoridad, que refuerza su credibilidad y al final genera confianza en el consumidor de manera implícita, porque si tú crees en esos genios vas a creer también en aquellos que los mencionan, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y creo que con ello tenemos la imagen general de este gran anuncio que hemos podido analizar. Espero que te haya gustado y que tú también puedas sacar algunas conclusiones de este anuncio, porque creo realmente que hay cosas muy potentes aquí que se puede sacar partido. Si es así, déjame un me gusta, suscríbete y compártelo. Y te veo en el próximo episodio. Estamos a punto de llegar a los 1500, de hecho creo que quedan 3 episodios, ahora he perdido un poco la cifra. No vamos a hacer nada especial, creo que algo que ha pasado durante las últimas semanas, meses, es que estamos subiendo mucho ya el nivel de los episodios, que estamos yendo un pasito más allá. Así que para celebrarlo vamos a seguir trabajando, vamos a continuar con estos enfoques más profundos, más tal, que realmente creo que es aquí donde está lo que merezca la pena. Nos vemos pronto, ¿vale? ¡Chao!